Desde hace un tiempo los monitores 144 Hz se han ido haciendo cada vez más y más populares entre todo tipo de gamers, ya fuesen casuales o competitivos. Lo más normal a día de hoy es ver a prácticamente cualquier jugador de Fortnite, por ejemplo, con un monitor de 144 Hz, aunque sea malo. Pero ¿hasta qué punto van a quedar obsoletos los 144 Hz en unos años? O mejor dicho, ¿hasta qué punto la gente va a optar por tener más calidad antes que más fluidez? O ambas cosas. En este punto es donde nacen los monitores 144 Hz con resolución superior a 1920 x 1080, la resolución más utilizada en estos últimos años. Con ellos se consigue la misma fluidez pero mayor definición. Para que os hagáis a la idea, por encima del 1080p está el 1440p, 4K y 8K, pero este último no está tan desarrollado en gaming. Es bastante más normal verlo en televisiones, como las televisiones de 250 pulgadas de Samsung, exagerando. Para poder ver si el fin de los 144 Hz 1080p está llegando, hemos conseguido un monitor 1440p 144 Hz, lo que a veces de manera incorrecta se denomina 2K. Y siendo sincero, me agradó bastante lo que vamos a contar sobre él después de un mensaje de nuestro sponsor. Si necesitáis activar Windows en vuestro ordenador o comprar una licencia de Windows Office Pro barata, y cuando digo barata es tirada de precio, podéis utilizar Your City Keys, una página de venta de software a muy bajo precio que además patrocina este canal. En ella podréis conseguir, por ejemplo, licencias de Windows 10 Pro a 17 euros, que se rebajarán a 14 euros con el código de descuento CUT20. Justo después de realizar el pago con cualquiera de los métodos que ofrecen, os aparecerá la licencia de Windows en la misma página, para que la copiéis y la introduzcáis en el apartado de activar Windows de vuestro PC. Muy fácil, muy sencillo y muy barato. Y lo mismo sucedería con Office Pro, así que os dejamos todos los links en la descripción junto al código de descuento. Y seguimos con el vídeo. Como venía contando justo antes de esta maravillosa intervención, hemos conseguido hacernos con un monitor 144 Hz de resolución 2560 x 1440 de Banggood, más concretamente el Blitzwolf BW-GM2, que además costaba menos de 240 euros incluyendo envío a España, o sea que probablemente fuese el monitor 144 Hz 1440p más barato que había en ese momento, de prácticamente todo el mundo. Y tras estar probándolo durante unos cuantos días, puedo decir que he dado el paso del cambio de 1080p a 1440p sin ningún disgusto. Pero lo primero es lo primero, ¿no era mejor jugar a 1080p? Hablando de juegos competitivos, normalmente sí, lo mejor suele ser jugar a 1080p, una resolución que por un par de factores se considera la más óptima para conseguir buenas cantidades de FPS y una calidad relativamente buena. En los torneos más importantes del gaming se suelen utilizar monitores de esta resolución, porque lo más importante es conseguir mucha fluidez, no mucha calidad. Si estás jugando cualquier juego rápido, te da igual ver a tu oponente en UHD o como un cubito andante. Lo importante es verle lo antes posible, no cómo se le vea. Pero a diferencia de los juegos únicamente competitivos, hay otros que se disfrutan mucho más si se juegan a altas resoluciones. No es comparable pasarse el The Last of Us a 1080p con pasárselo a 8K, aunque se necesitaría una 3080 para poder hacerlo, pero eso es otro tema. Entonces, ¿qué pasa con los usuarios que quieren jugar competitivo a altas tasas de refresco, pero también jugar juegos de historia fluidamente y a buena resolución? Pues que o se compran un monitor para cada cosa, o recurren al 1440p o al 4K. Y como encontrar un 144 Hz 4K es más difícil y sobre todo más caro, se van a por un 1440p 144 Hz, una opción bastante más asequible en la que se gana un 80% más de resolución, hablando en píxeles, ya que en un monitor 1920 x 1080 hay 2.073.600 píxeles, y en un 2560 x 1440 hay 3.686.400 píxeles, y no se pierde tanto rendimiento en juegos competitivos, como comprobaremos más adelante. Antes de pasar con ello, vamos a hacer una pequeña review del monitor por si alguien quiere saber más de él, una review muy cortita. Al ser 1440p es un monitor de 27 pulgadas con panel VA, lo que podría considerarse el término medio entre un panel TN y otro IPS, hablando tanto de calidad de color como de tiempo de respuesta, que en este caso es de 2 milisegundos gray to gray, una escala un poco más precisa en comparación con la MPRT, y además cuenta con FreeSync activable desde el menú OSD. Tiene 3 puertos HDMI, 2 1.4 y un 2.0, un jack 3,5 mm para auriculares y un DisplayPort que por lo menos tiene que ser 1.2. Por detrás tiene agujeros para ponerle un soporte BESA de 10 x 10 centímetros y es más, yo le he puesto un brazo doble también de Banggood, más concretamente el BW-MS3, bastante recomendable. Ponerlo fue muy sencillo, venía con todo lo necesario y al terminar de atornillarlo no había ninguna holgura, así quedaba un poquito más limpio el setup, aunque la base tampoco es que fuese muy grande, por si alguien la prefiere, pero lo mejor es tener un brazo. Y si ya encima tienes dos, en cuanto al diseño es un poco más agresivo que el de la AOG 24G2U, el que consideramos mejor monitor 144 Hz IPS 1080p, ya que por detrás tiene unos pequeños paneles que reflejan un poco de luz roja en la pared. No es mucho, no se nota prácticamente nada, pero sigue estando presente, y seguro que se puede quitar de alguna forma. Por lo demás es bastante bonito y elegante. Si lo miras por la parte de adelante tiene los bordes finitos, no tanto como otros
otros pero bastante finos, y los botones para la configuración del menú en la parte inferior derecha, que recomiendo bastante tocar, ya que de fábrica viene con el brillo muy subido y algunos colores se ven demasiado brillantes. O sea que en resumen el monitor es una locura para el precio que tiene, y es muy posible que le empiece a hacer competencia a la mayoría de 144 Hz 1440p, porque por ese precio... Pero bueno, volviendo al tema de si jugar con esta resolución es eficiente en juegos competitivos, os puedo confirmar que sí en la mayoría de juegos, como CSGO, Valorant o Fortnite. Como ya sabéis, este tipo de juegos necesitan una gráfica normalita y un procesador con al menos 4 o 6 núcleos, y obviamente hyperthreading o simultaneous multithreading, que implica que cada núcleo desemboque en 2 hilos. O sea que no serviría de nada tener una RTX 3090 si se va a usar en un hexacore a 4 GHz. Por esta misma razón ha llegado un punto en el que hasta con una GT 1030 se pueden conseguir más de 100 FPS de forma estable, gracias a la optimización de Fortnite estos últimos meses y el nuevo modo rendimiento alfa, que cada vez consume menos memoria VRAM. También es por esto que vemos que nuestro procesador, mientras jugamos, no sobrepasa ni de lejos el 50%, y la gráfica más o menos igual. El procesador no corre a la suficiente velocidad como para permitir que la gráfica genere más FPS, y además cuenta con núcleos de sobra que no van a ser usados correctamente en la mayoría de juegos. Entonces tenemos un escenario en el que hasta una GTX 1650, una de las tarjetas gráficas más buenas calidad-precio dentro de la gama de entrada alta, desperdicia la mitad de su uso y no consume más de 2 GB de VRAM, teniendo 4 GB totales. ¿Cómo se aprovecharía ese uso? Pues o subiendo la calidad gráfica del juego, las texturas, sombras, etc., o subiendo la resolución, o ambas cosas. Si le subimos la resolución a Fortnite a 2560 x 1440 con la misma calidad gráfica, o sea, gráficos competitivos, y lo comparamos con cómo iba antes en un bench de creativo con un montón de objetos para estresar el PC, vemos que alcanzamos prácticamente la misma cantidad de FPS, casi todo el rato rondando los 180 a 200. El porcentaje de uso de la tarjeta gráfica esta vez está por encima del 80%, con picos de más del 90 y temperaturas por encima de los 55 grados, que siguen siendo muy bajas al ser de la serie 16 de Nvidia, pero de las más altas que podemos encontrar en esta gráfica. Lo mismo sucede en partida, más o menos la misma cantidad de FPS que antes, y recordad que la gráfica que estamos utilizando es de las más económicas que hay en el mercado, bueno, que había. En CSGO conseguimos entre 130 y 170 FPS de media, también a 1440p con gráficos competitivos, o sea, con sombras y texturas en bajo, y en Valorant prácticamente siempre por encima de los 150 FPS, más o menos igual que antes, y por supuesto nada que decir de juegos como Osu, en el que sobrepasamos los 400 FPS teniéndolo limitado a 400 y pico FPS, o sea, no conseguimos más porque lo tengo limitado a eso, desde el panel de control de Nvidia, así que podemos concluir que en juegos poco demandantes, incluso teniendo una tarjeta gráfica no muy potente, se puede jugar bastante bien a 2K, dicho de mala manera. La experiencia multimedia viendo vídeos a 1440p en YouTube es muy buena, y aprovechando la transición que está viendo al 4K, cada vez más vídeos pueden ser visualizados a esta resolución, por lo que en conclusión, un monitor 144 Hz 1440p es de las mejores opciones a día de hoy si te interesa la fluidez y la calidad, pero no quita que todavía quede un poco de tiempo hasta que el mercado en general empiece a generar y optimizar vídeos y juegos para esta resolución, aunque gracias al DLSS y al FSR cada vez estamos más cerca. Yo personalmente recomendaría comprar un monitor así siempre y cuando se tenga una gráfica con rendimiento similar o superior a la 1650 que hemos mostrado hoy, ya que si se tuviese una un poco peor, aunque no pasaría nada si solo se alcanzasen 120 FPS, no se aprovecharía el monitor al 100%. Si os ha gustado el vídeo ya sabéis qué hacer, tenéis en la descripción los links del monitor y del brazo. No olvidéis seguirnos en nuestras redes sociales para no perderos ningún vídeo, y sobre todo no olvidéis suscribiros. Como siempre, muchas gracias por vernos y hasta la próxima.